El punto 3.22 dice: con el objeto de realizar la evaluación del software bajo un escenario real, el oferente debe permitir a los miembros del comité el acceso a la bodega principal o a una de sus farmacias en funcionamiento, por lo cual el oferente deberá iniciar el formulario 14A, que ya está hecho, en el cual se dispondrán de las bases de datos de prueba y la base de datos de producción, que ya lo verificamos, y se realizarán pruebas en ambiente real. En este momento vamos a pedir un inventario por fecha de vencimiento de los medicamentos de esta farmacia. Ok. Y la idea es que cojamos 3 medicamentos para que verifiquemos pues todo, ¿Que están? sí, que están en existencia, lote, fecha de vencimiento, todo ese tema. Entonces, entremos directamente al inventario del punto. En este momento estamos entrando al portal directo de cada farmacia, ¿sí? Donde se manejan los inventarios, movimientos puntuales de cada farmacia. Donde estamos haciendo acá las pruebas es el consolidado, que es con el que nosotros tenemos allá para análisis de compras. Entonces vamos aquí. ¿Es este? Vamos al reporte con el que se hacen las tomas de inventarios físicos. Escogemos la bodega de turno. De este punto de farmacia. Sí, para poder hacer una prueba. Entonces aquí en la bodega, le ponemos la bodega de aquí, es la 30.001, bueno, también es positivo. Actualizamos. Listo. Exportamos un Excel. Abrimos el documento. Nos dice esta es la de Bogotá, que es esta, y aquí están los medicamentos. Laboratorio, el nombre del laboratorio, el código de esta bodega, el nombre de la bodega en la base de datos, el código genérico internacional y el nombre genérico internacional, su descripción, el código interno nuestro, que es el código de la referencia puntual, y el nombre de la referencia con su respectivo lote, fecha de vencimiento, fecha de fabricación. Le cambiamos el formato porque aquí está formato, fecha, correcta. ¿Sí? Ahí está. Cuántas entradas, si tenía pendientes, entradas pendientes, o sea, que son en tránsito, que llegaron traslados y no se han legalizado. Todos estos son puntos de criterio para que tener en cuenta a la hora de hacer el inventario físico, ¿sí? Entonces, me dirán... Esto es lo que hay acá en esa farmacia. ¿Sí? Exactamente, este es el stock actual de esta farmacia. Podríamos hacer ¿Coge una tres? prueba, sí, con 3 medicamentos. Sí, claro. Cualquiera, no sé quién nos pueda ayudar. Aquí la regente, Claudia Mel, ella es la regente, dueña y administradora del punto. ¿Con qué medicamento? Sí, no importa. 3 medicamentos para empezar a mirar fechas de vencimiento. ¿Cuál es ese, Claudia? La lectura. Entonces aquí los tengo, el Dolex. Vamos a ver este ibuprofeno, por ejemplo. Claudia, ese es el Dolex Dura, tableta de liberación prolongada. por 24, sí. Exacto. Entonces aquí dice pongámosle un filtro. Mira, pongámosle el filtro para que sea más fácil revisar. Cloratil. Entonces encontramos aquí Dolex Dura,
Entonces tengo caja por 24, que es el que tiene la mano, por ¿cierto? 24. El primero. Entonces dice lote PA066 LD1 con lote B con fecha de vencimiento el 30 de octubre del 2015. Sí, dice en este momento que yo en stock debo de tener 240. Unidades. De eso quiere decir de que yo debo tener 10 cajas de eso en inventario. 2, 4, 6. Aquí tienen la mano. 7, 8, 9 y 10. Correcto. Perfecto. Ok. ¿Cuál otro, Claudita? Floratil. Flora. Sí, porque está con fecha 6 meses. Floratil de 250 miligramos Sí. tabletas. Ujú. Cápsulas, cada por 10. 10. Dice lote 22. ¿Sí? Sí, señor. Con fecha de vencimiento el 30 de diciembre del 2014. Dice que en este momento yo tengo 10 Unidades. unidades. El 30 de diciembre. ¿De ese tiene registro en mi mail? Sí, claro. Ah, en este. Sí, pero igual. No, y está la ficha técnica del medicamento. Sí, en la cuando se hace la recepción ahí aparece Ahorita el... preguntamos respecto a esto. Y ibuprofeno. O sea, aquí nos dice ibuprofeno 800. tableta recubierta, ¿cierto? En ese momento me dice que yo tengo 2 lotes. Sí, que dice. Dice lotes 82783 Sí. con fecha de vencimiento el 30 de noviembre del 2015, que en stock debo tener 240. Y tengo otro lote que es el 54164 que vence el 30 de marzo del 2016. Y para mirar la ficha técnica de eso, ¿cómo? Ah, claro. ¿Cómo hacen con respecto de pronto al Floratil que tiene fecha de vencimiento ya próxima? ¿La herramienta les arroja alguna alarma, alguna alerta Sí. para...? Cuando yo voy a dispensar, como yo descargo por lotes, controlo lotes, él me dice, ojo, usted va a descargar un lote que habiendo uno con una fecha más pronta a vencer, ¿desea seguir? ¿Por qué no está restrictivo sino informativo? Porque puede ser que el otro esté en cuarentena ya o que simplemente esté roto, pero está en inventario, sí, está disponible. O porque simplemente de esa me queda una sola cajita y las otras quedan más, entonces pues, hay muchos puntos de criterio para tener, entonces él lo pone informativo. ¿Sí? Está bien. Entonces, Podemos ver el acta técnica y hacerle un seguimiento de trazabilidad a uno de esos medicamentos. Sí, Cualquiera de esos. Al Floratil, por favor. pero entonces ese Floratil, usted lo La hace. compra. Complemento. Ok. Entonces miremos el Floratil aquí para mirar el código, que es este. Aquí dentro de la misma herramienta, referencias, yo simplemente le digo, consúlteme el medicamento mediante el código. Entonces él va y me dice, me trae la información puntual de la molécula. Como quedó tanto tiempo abierto sin esto, entonces él va y busca la sesión de nuevo para mirar que no esté duplicada. Mientras vuelve, nosotros tenemos
esta herramienta que es la encargada de la dispensación, que es la especializada, y tenemos el ERP, que es la encargada del manejo de la administración del centro de dispensación. ¿Sí? Como nosotros lo certificamos ante el proceso. Nosotros hacemos la compra, el ingreso a inventarios y todos estos medicamentos mediante el ERP. Luego hacemos unos traslados desde esa herramienta hacia acá, y allí es donde carga la información pues, puntual del... ¿Qué ERP usa? Tenemos un ERP que está aquí, que se llama Advance, eso lo hace DMS. Advance. DMS. Sí, eso es una empresa desarrolladora de Medellín. Entonces miremos por aquí, entremos vamos al EDP para que nos diga la información de este medicamento. Entonces aquí nos dice que es el Floratil, nos muestra aquí el laboratorio, su genérico. Si nosotros les tenemos unas marcas. Uno, cuando viene marcado uso institucional, pues simplemente le ponemos marca aquí. Aquí utilizamos que si es regulado la cadena de frío, alto costo, si es controlado, su concentración, forma farmacéutica, unidad de medida, el grupo del ATC, su subgrupo, el subgrupo 2. Y aquí en Logical tenemos para ponerle el CUM, las descripciones tanto de la marca, cuando dice uso institucional, si es solamente institucional o en algunos casos que dice para ustedes en algún momento se utilizó cuando tuvimos el contrato que uso solo fuerzas militares, entonces se ponía la marca aquí para tener pendiente cuánto teníamos nosotros en inventario. También aquí están los precios para su lista de precios y la validez del precio según presupuesto, con fecha de inicio, fecha final, se tiene aquí. Y entonces aquí miramos la consulta de este medicamento en todas las bodegas, si ha tenido movimientos. Entonces nos dice, como la niña nos dicen eso, fue una compra emergente, un Floratil. Entonces aquí en la ficha técnica nos debe aparecer la forma farmacéutica, el proveedor, el INVIMA, el porcentaje, los precios, las entradas del CENDIS. El CENDIS es nuestro centro de dispensación. Entonces aquí está, miren. El Floratil nos dice que es el de 250 miligramos cápsulas cada por 10. Como nosotros podemos, nosotros manejamos por genérico los pendientes, las dispensaciones. Entonces no tengo Floratil, pero tengo otro Saccharomyces, que es el genérico. En otro código, entonces decimos, no tengo este, pero tengo este, es la misma, ¿cierto? Su genérico, su presentación, cuando estaba aquí, el proveedor,
el IVA, si tiene IVA, si está marcado, si no está marcado, los grupos del ATC, plan frío, los precios como les había dicho. Sí, estos son todos los medicamentos que están aquí. Entonces, ese medicamento está aquí y para ver el detallado de cómo, a quién, y cómo y cuándo se lo entregó, pues se hace por acá por el tema del dispensado. ¿Sí? Entonces, allá después ya lo podemos entrar por mi código, por genérico o por lote para saber exactamente a quién es, cuándo, cómo y dónde se le entregó. Sí. Pero sí podemos llegar hasta dónde lo compramos y con qué, a qué proveedor. Ok. Entonces miremos por lo menos este. Aquí. Sí, o sea, puntualmente es. ¿A quién se lo compramos? Ese Floratil, ¿cuándo entró eso aquí, Claudia? Eso fue como en enero, una paciente que dio la fórmula y no se la pudimos entregar. Es una compra. Entonces se compró y ya. Se compró, pero la paciente no perdió la fórmula, no se pudo No entregar pudo, por no se eso. pudo entregar. No se pudo entregar por eso está. Por si acaso tú tienes ¿La factura? Sí, claro. pues estámela por favor. Entonces, ¿qué es? Ya. Nosotros pues llevamos con DMS desde 2004, más o menos. Sí, en 2004 lleva DMS. Pues DMS sacó esta actualización y esa es la que estamos haciendo a partir del 1 de octubre a la fecha. Entonces, contablemente todo lo que era de octubre hacia atrás está en archivo para procesos contables y el 1 de octubre hacia acá está todo el movimiento contable de todo. Entonces, lo más probable es que esa factura por la fecha esté radicada en el archivo. ¿Sí? Pero puntualmente, miremos aquí en el acta técnica mientras se la imprimo. Puntualmente, este es el módulo este es el formato del acta técnica, sí, que muestra ¿La encontraste, Claudia? Y uno que haya sido... Ese estaba... Mira, muéstrame. El Dolex viene de un centro de distribución. ¿Sí? ¿Sí? Pues cojamos el Dolex y miremos. Mira. ¿Cuál es ese es un qué? El Dolex Sport. El Dolex. Lo buscamos por aquí. Tabletas de liberación prolongada, ¿verdad? ¿De 24? Entonces, ¿qué lote es ese? ¿Me podrían decir? Termina de 1. PA066LD1. Entonces busquemos lo primero aquí en nuestra herramienta para que nos diga cómo me llego aquí. Referencias. El código de ese medicamento es
355,053. Sí, es para mostrarles a ellos la acta técnica, los precios, cómo entró a mi punto. Aquí en el punto yo puedo mostrar ese $, cómo entró, el acta técnica, los precios, con qué entró. Tú me dices que es el PA066LD1, ¿verdad? Cuándo entró a mi punto, con qué documento, cuándo entró. Y en el CENDIS, con qué tipo de documento entró, ¿sí? Cuándo entró al centro de distribución. Entonces yo con este ID me vengo acá a la EDP y en EDP entonces busco directamente el acta técnica de ese medicamento. Está aquí. 304,089. 304,089. Entonces él me muestra en ese traslado o en esa orden de compra qué fue lo que yo pedí y en la entrega de mercancía qué fue lo que me entró a mí en esa factura y lo buscamos. Acetaminofén, doles dura, tabletas de 24 con un... Exacto. Y entonces aquí me dice factura número CAL, ese es el prefijo, lote tal, y se lo compré al señor Egético Serrano Gómez. Sí, no somos tan... Exacto. Negocios. Business are business, sí. Entonces también me trae, pues esta como es el acta técnica que recibe el químico farmacéutico. Ah, la economía también es de X. Exacto. Entonces nos muestra pues toda la acta técnica y esta es la que recibe el químico farmacéutico allá, así como lo ven, el visto bueno para ingreso y dispensación y ya. Y ese que tienen en la mano. ¿Esa la guardamos? Sí, ¿Esta es la guardamos? Perfecto. sí, porque igual ¿La exportamos o la imprimimos? ¿La exportamos? exportémosla para Perfecto. guardar. Sí, sí, sí. Vamos con PDF y la guardamos. Creemos una carpeta aquí que diga evaluación. Los servicios. Listo. Ya fue guardada la acta técnica. Entonces ya vimos, y por parte de dispensación, el detallado, miramos también pues ese lote, quién se lo consumió, cómo, cuándo y dónde. Sí. Es lo que nos dice aquí. Si nos vamos aquí dentro de la misma referencia, ¿sí? Yo simplemente le digo a él que me muestre consultas de movimientos. Le digo el código comercial, ¿qué hubo? En cuanto a Proatil, tenemos la factura y la gente, todo. Ok, tenemos los formatos del medicamento, cuándo entró, cómo, a quién, en cuándo y a dónde se le entregó. Con su soporte de fórmula. O sea, eso fue una paciente que vino y necesitaba el medicamento urgente y no lo, por ser un vademecum tan amplio, no lo tenía en ese momento. Lo compramos. Aquí está la factura. Y se hace un acta de recepción que es donde se coloca la cantidad, el lote, la fecha de vencimiento. Siempre la dejamos lote de fecha de vencimiento a pesar de que sea una sola cajita. Lote 22, fecha de vencimiento. Con la que está recibiendo el medicamento de la farmacia, la que la Exactamente. Exactamente. Entonces, Yo tengo la responsabilidad. ese sería como Cuando nuestra- entra la trazabilidad hacia la dispensa. Ese sería como nuestro formato de recepción técnico del medicamento. Entonces, en caso de necesitar, le solicitan La a la trazabilidad, farmacia a la farmacia. o al proveedor. Siempre hay algo que hay que comprar en una farmacia. entonces miremos aquí en la consulta de movimientos, aquí ya miramos los traslados con que me entraron y yo a quién se lo dispensé, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Y cómo
como les mostraba ahorita, cómo entró, cómo salió y quién se los consumió y en qué fecha. El origen y el destino. Exactamente. Entonces podemos hacer la trazabilidad desde que nos entró y lo dispensamos al usuario final, como la solicitud del usuario final hasta donde entró. ¿Sí? Puedes bidireccional. Ok. Bueno, el siguiente punto, pues ya lo hemos visto a lo largo de las pruebas, y es que el software debe permitir exportar a distintos formatos magnéticos. Exacto. Entonces, pues ya hemos visto que exporta a Excel, a texto. También lo tenemos, miremos los reportes. Las técnicas podrían Nosotros lo podemos exportar tanto a Excel como a los CSVs, como a XML y a PDFs. Que PDFs, pues los PDFs son para los formatos pequeños, pero para reportes pues no es muy, sin embargo está ya listo para exportar. El ingreso al software en sus diferentes módulos debe realizarse por medio de mecanismos de autenticación que conlleven al uso de claves personales intransferibles que garanticen el acceso seguro a la utilización del software por parte de los usuarios que operan el sistema. También debe manejar roles, perfiles, de acuerdo a la labor que desempeñen las personas que tienen acceso al software. De igual manera debe contar con los correspondientes logs de auditoría que permitan ver la trazabilidad de las operaciones que se realizan mediante consultados reportes. Bueno, pues primero que todo, ¿cómo es la administración de usuarios? Ok. Nosotros tenemos varios perfiles, ¿sí? Cuando ingresa el personal a laborar con nosotros, pues simplemente Recursos Humanos nos da la autorización para la creación del personal en nuestro sistema de información, y dependiendo de la labor que vaya a hacer, se le asigna el perfil. En la farmacia puntual nosotros tenemos dos perfiles bien específicos, que es el de la regente, que es Claudia Melo, y de sus auxiliares, ¿sí? Pues, dado esto, se le asigna un perfil a cada uno. Sin embargo, nosotros tenemos perfiles administrador, que somos nosotros, para poder dar soporte y configuración a los sistemas de información. También está uno para ver solamente reportería, ¿sí? Que no puede entrar a generar fórmulas ni a revisar nada, sino que simplemente entrar a reportería. También el de la facturación. También tengo 9 perfiles, pero puntualmente y operativamente se maneja el de administrador, que es el nuestro, el de auxiliar y el de regente. Estos perfiles son parametrizables. Absolutamente todos. Los usuarios de la administración de usuarios centralizada, o el Sí. módulo de repartiría tiene una parte de base de datos. No. Nosotros tenemos el módulo del Spider, que es el de dispensación, es el generador de información, ¿cierto? Que es donde yo digito la fórmula, el médico, todo, y ese va alojado en la base de datos central. Luego sigue el módulo que les había dicho, el Spider Portal, que no es más que con el que yo muestro lo que está en el repositorio de información, que es lo que hemos estado viendo, los reportes. Entonces, los regentes y auxiliares, ellos tienen acceso a estos, ¿sí? Pero solamente ven los movimientos de su punto. Ya nosotros tenemos, con el perfil de administrador, pues ya entramos al general, que es donde entramos y vemos movimientos de todos los usuarios, de todos los medicamentos, de todo, pues ese ya es para tomar decisiones gerenciales y administrativas. Entonces, ellos nos solicitan a nosotros, creamos el perfil nosotros, o asignamos más bien el perfil, lo configuramos dependiendo de las necesidades, ¿sí? Y nosotros allá lo asignamos y activamos o desactivamos los usuarios desde el departamento de sistemas. Los usuarios están almacenados en la base de datos, Absolutamente todos. y la parte clave pues está ahí también. Exacto. Cada usuario tiene su clave personal y su usuario personal. La idea en este punto es pues tratar de crear algunos usuarios que podamos ver el
proceso. Perfecto. No sé si pues pasarse a un ambiente de prueba. Pues si desean, lo podemos hacer allí para que miremos en los reportes en tiempo real todos los movimientos, no hay problema, nosotros podemos luego echar hacia atrás los movimientos bueno. que hagamos, no hay problema.